Sí, lo dije en orden. Quería asegurarme. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El Señor está con nosotros hoy día. Hemos podido adorarle, hemos podido expresar lo que está en nuestro corazón a través de estas canciones, así que agradezco tanto por el grupo de músicos. Nos solemos decir que es el ministerio, ¿no es cierto?, musical. Estas frases no están en nosotros, pero realmente tienen un diaconado, un ministerio muy potente y hoy hemos sido bendecidos y nos han ayudado a expresar al Señor y llegar a su presencia. Bien, hoy quisiera hablar del mes de la Biblia y quisiera hoy día expresar lo que tengo en mi corazón. Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre, ¿no es cierto?, si estamos muy seguros en nuestro corazón de que tenemos fe en Él, hay que expresarlo con la boca. Así que yo expreso con la boca, mis pensamientos, me concentro para repetir lo que Jesús dijo de su palabra. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Y Él se refería a sus palabras y obviamente tenemos acá su palabra escrita. Tantas mentiras, ¿no es cierto?, que procuran meternos en la cabeza. Recuerden que el diablo habla como un león rugiente para saber a quién devorar. No dice que Él es león. El único verdadero león es nuestro Señor Jesucristo, el león de Judá. Pero el adversario, ¿no es cierto?, anda y se cree como león y produce allí, ¿no es cierto?, en nuestra mente mentiras. Tal vez alguien acá está sufriendo con la mentira. Si yo pedí perdón por mis pecados hace 10 años atrás, ¿estarán perdonados hoy? Ustedes me dirán, ¿pero quién piensa eso? Somos varios. Tal vez hay alguien acá que tiene otra mentira. Y vamos sumando. Y hoy día quiero procurar con la palabra y en este mes de la Biblia responder y poder trabajar a algo que he escuchado varias veces esta semana. Lo he escuchado en jóvenes y lo he escuchado en viejos como yo. Y que han dicho, tengo miedo al futuro. Tengo miedo al futuro. Oh, que la palabra de Dios venga con la verdad escritural y nos haga libre en cuanto a esta otra mentira. ¿Qué pasará con mi futuro? Bien, les invito a buscar 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y vamos a leer allí estas citas tan hermosas que nos hablan de la importancia y el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no vamos a leer de sopetón en el versículo 16, sino que vamos a retroceder, como les dije, desde el versículo 14. Porque ¿qué es lo que le dice Pablo allí a Timoteo en el versículo 14? Persiste tú. ¿Qué había estado hablando Pablo en ese capítulo a Timoteo? Le había estado diciendo que en los últimos tiempos la gente iba a ser muy perversa, mujeres y hombres, muy perversos por no tener en cuenta a Dios. Así que yo te invito a que leas todo el capítulo 3 y así puedes entenderme hoy día con mayor claridad. Pero en medio de la sociedad horrible en que estamos, al igual que Lot, recuerden que Lot sufría con su sociedad y su cultura, pero él era justo y se mantenía justo. Bueno, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14 de 2 Timoteo capítulo 3, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ese es un tema aparte, un estudio bíblico aparte. Es muy importante a quién escuchas, es muy importante a quién sigues. Tiene que ser alguien que no solamente enseñe o interprete bien en forma saludable la palabra, sino que también su vida pueda demostrar que esto es real. Pero es un tema aparte el versículo 14, pero fíjense en la importancia. El 15, y que desde la niñez, la escuela dominical de su abuela, de su mamá, ¿no es cierto?, de Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Sí, hemos hablado y destacado de... no cambié la hora acá. Es temprano, tengo 2 horas entonces para predicar. Dice 10:55. Bien. Me voy a seguir con el que no arreglé. No, oye, no cambió. Me acabo de dar cuenta que no cambió automáticamente la hora acá. Son 11:45. Sí, yo me crié aquí, yo corría acá. Algunos de ustedes más adultos tal vez me habrán parado. Más tranquilo, Paul, ¿no es cierto? De hecho, me pusieron Paul porque en ese tiempo había un Pablo. Y a mis papás les gustaba el nombre de Pablo, ¿no es cierto? Pero había, parece que un joven en la iglesia que se llamaba Pablo y que era demasiado travieso. Así que dijeron que el Paul no salga así, que no salga así. Y por eso me pusieron Paul. Miren. Y no sé si salí igual de tranquilo. Aquí habían butacas antes, yo dormía debajo, mi mamá nunca me obligó, sí me decía en la niñez, ¿no es cierto? Vamos, hay cierta edad que sí tenemos que enseñar a nuestros hijos y nos tienen que obedecer para que en la adolescencia esto sea más natural. Me traía dibujitos, me traía un montón de cosas para estar allí tranquilo, aprender a estar en los cultos. Y lo interesante con los cabros chicos, pueden hacer 1000 cosas, igual nos están escuchando, ¿sí o no? Una vez cuando los míos eran más pequeños, ¿y qué dije? Me dijo perfectamente lo que yo había decidido. Hizo que estaba haciendo esto y esto. La capacidad de los niños. Así que, trae a tus niños siempre a la escuela dominical y a los cultos para que puedan también escuchar palabras. Y el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y estas 2 palabras que vienen, caló hondo en mi corazón. Y útil. ¿Saben cuál es la palabra griega y de útil? Provechoso. ¡Qué profundo! Es lo mismo. No es tan profundo, es provechoso. Útil. Para enseñar, para convencer, para corregir. Si tu corazón está humilde hoy acá, el Señor te quiere corregir. Y bueno, pensando en esto, que la verdad nos haga libres y estamos tal vez sufriendo con diferentes pensamientos mentirosos, que sea la palabra la que nos convenza. Y después para instruir en justicia, para saber cómo actuar, para saber cómo ser. El 17, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfecto, perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra útil a mí me dio risa. Aquí tiene que haber algo profundo, ¿no es cierto?, en el griego. Y era, como les dije, provechoso. Y Pablo la usa en 2 ocasiones. Él dijo que la piedad es provechosa, es útil. ¿Y qué es lo que es la piedad? Es tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es honrarle por sobre todas las cosas. Y después dijo que era provechoso el ejercicio. Y eso es lo que yo observo. Yo esa parte no la vivo, ¿no es cierto? Me gustaría vivirlo los días jueves con ustedes, pero no sé si alcanzaría a meter, ¿no es cierto? Yo creo que me sacan al tiro de la cancha. Pero todos ustedes que hacen ejercicio, obvio, Pablo dijo, es útil. El ejercicio es provechoso. Ustedes saben que nos ayuda a relajarnos, a pensar en otra cosa. ¿Se activa la endorfina? ¿Esa es la mala? Porque la mala es cuando estamos con todo el estrés, ¿no es cierto? Y mucha pantalla. ¿Y la buena, cómo se llama? Es que no alcanzo a escuchar, tengo que llevar el micrófono. Eso, gracias. Entonces con el ejercicio, ¡bum! ¡Bum! Y uno queda, lo dicen, quedan muy contentos. Pero ¿qué pasa cuando de todas maneras, con la piedad y el ejercicio, no logramos calmar esas mentiras falsas? Bien, ¿por qué este mes de septiembre hemos dicho y proclamamos todo el mundo sudamericano, ¿no es cierto? Toda habla hispana, de que es el mes de la Biblia? Es por esta razón. ¿Esta razón, este libro? Sí. Se llama, y ustedes saben, la Biblia del oso. Porque hay un osito acá dibujado, grande el oso, que está apoyándose en un árbol y comiendo miel que está en el árbol. Y es porque el que escribió
el que tradujo la Biblia por primera vez del griego, y no un pedazo de tal vez un libro del Antiguo Testamento o un evangelio del Nuevo Testamento, sino que toda la Biblia traducida por primera vez del griego al castellano, al español, fue justamente el autor de esta Biblia. Si me dicen el nombre, se las doy. Mentira, eso no va a pasar. Así que yo lo digo en primer lugar, fue Casiodoro de Reina, ya, es mía. Pero, oigan, no es una réplica, no es original. ¿Cuántas quedarán? ¿Cuántas quedan, Sergio? ¿Una, dos, tres? ¿Sí? No quedan muchas. Casiodoro de Reina, cuando hizo este trabajo, bueno, ¿saben cuánto se demoró? Como 12 años, si no recuerdo mal. Y él, en septiembre, a fines de septiembre, en Suiza, él, con la imprenta, pues, primer libro de la imprenta fue usada para imprimir esta Biblia y se quemaron muchas. Él imprimió 260 Biblias solamente. Y saben, en ese tiempo donde la persecución era feroz, ¿no es cierto?, contra los creyentes como nosotros y todo el que podía tener traducción de la Biblia a su idioma del país, tenía que ser solamente leído en latín. Bueno, él empezó a hacer dibujos que no eran sacrosantos, por eso que está el oso, para pasar desapercibido, pero igual tuvo que huir de España, ¿no es cierto?, junto a, ¿cómo se llama su amigo? No recuerdo bien, Cipriano de Valera. Estos dos hombres, ¿no es cierto?, monjes, que siendo católicos conocieron la verdad del Señor cuando pudieron leer la Biblia en su propio idioma español y entró la palabra. Sí, por eso que celebramos septiembre, el mes de la Biblia. No es que lo queramos coincidir con el mes de la patria, no, es porque a fines de este mes, en 1569, hubieron 260 impresiones de la Biblia en castellano, completa. Y ya los chiquillos que estuvieron acá nos dijeron que, porque es única, la cantidad de veces que se ha traducido a tantos idiomas, no solamente idiomas, dialectos, ¿no es cierto? Aquí Bruno hablaba de la difusión, ¿no es cierto? A través de todos los tiempos. De hecho, es el libro más vendido, pero también su preservación. Quiero destacar la preservación. ¿Cuántos años ya? Del Nuevo Testamento hasta acá, 2000 años. Y del Antiguo Testamento, ¡wow! Estamos hablando del tiempo de Moisés, ¿sí o no? Y impresionante como la arqueología es nuestra amiga. La arqueología bíblica es muy amiga nuestra. Y recuerden que le debemos mucho a esta, no lo voy a decir, a este grupo, ¿no es cierto?, que estaban en Qumran, estos judíos devotos que cuidaron hasta siglo antes, ¿no es cierto?, del Señor, antes de que Él llegara, para preservar tantos papiros. Se encontraron en ellos 70 años, 100 años antes de que naciera el Señor, todo el Antiguo Testamento. Solamente faltó el libro de Esther. Impresionante como Dios lo ha preservado. Ya hemos hablado, y creo que fue el domingo pasado y el anterior, de su inspiración, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no lo hemos mencionado? Y acabamos de leer que toda la Biblia, y cuando yo leía Escrituras o Sagrada Escritura, es el sinónimo, ¿no es cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es parcial. ¿Se imaginan que fuera parcial? Yo quisiera saber entonces qué es lo inspirado, y lo que no es inspirado yo no lo leería, porque yo quiero leer palabra de Dios. Pero dice que toda ella es inspirada. Es increíble esto, como usó a tantos autores con una distancia entre ellos, ¿no es cierto?, de tantos años, y sin embargo tenían un solo tema, ¿no es cierto?, Jesucristo. Pero ellos, cuando querían entonces escribir la historia o escribir una profecía directa, cada palabra, cada acento, cada punto era lo que Dios quería que se escribiera. Y ustedes saben que hay errores, ¿no es cierto?, por la cantidad de copistas que han tenido que haber, pero sin embargo la base más fuerte sigue totalmente verdadera.
podemos conocer a Jesucristo. Aleluya. Pero también quisiera comentar, y lo he hecho antes, que por qué creo que es palabra de Dios, por qué creo que es sagrada, porque es inspirada, porque está llena de profecías. Profecías que se cumplieron en antaño. Profecías para otros países, no solamente para Israel, profecías para personas, reyes, y que se cumplieron. Así que cuando yo leo profecías que se cumplieron en su momento, imagínense a Daniel. ¿Se acuerdan cuando él profetizó de Grecia, del imperio, ¿no es cierto?, griego? Algunos decían, no, él no pudo haber profetizado 200, 300 años. Él fue historiador, él tuvo que haber vivido en el imperio griego. Pero está demostrado que Daniel estuvo en la época de Babilonia, ¿no es cierto?, mucho antes de pensar que Grecia iba a ser un imperio mundial. Y eso lo profetizó Daniel, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo. Todas las profecías en cuanto a Jesús. Y todas se cumplieron. ¿Se acuerdan cuando Jesús profetizó de la destrucción del templo, de la ciudad? Se cumplió, pues. ¿Cuándo lo habrá profetizado él? ¿En el año 30, 31, 32, 33? Lo que dijo Jesús en cuanto al templo, que todo iba a ser destruido, históricamente todo lo que estoy hablando se puede comprobar. Y la destrucción del templo de Herodes se destruyó en el año 70. Profecía de Jesús cumplida. Por eso que yo creo que es palabra de Dios. Y creo que fue en un servicio fúnebre, sí fue, ¿no es cierto?, acompañándoles. Ahora les vi. Bienvenidos, bienvenidos, muy bienvenidos. Yo les hacía hincapié y les recordaba y les decía esto mismo, ¿no es cierto?, que yo creo en ella porque tiene profecías cumplidas. Y es que en 1949, cuando ya se procuró destruir al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial y en otros países también. Recuerden que para esta fecha que yo dije, para el final de la Segunda Guerra Mundial, en la ONU se establece que ellos ahora son Estado una vez más, son un país una vez más y tienen esta tierra, ¿no es cierto?, en la Israel de hoy. No digo Palestina para no confundirnos. Y esa noticia la vio mi abuelo, yo ya no vivía todavía. Y dice mi viejo que él saltaba, no solamente porque Israel por fin volvía a ser nación con su país, ¿no es cierto?, que Dios les dio, sino que era una profecía que tiene 3.000 años por lo menos, 2.500 años por lo menos, 2.700 años por lo menos. Y se cumplió, ¿cuándo? Hace menos de 100 años atrás. Espero que se estén dando cuenta que aquí tenemos algo muy sagrado. Así que las profecías que están por delante, sin duda, el Señor las va a concretar también. Que Él viene por su iglesia, que Él viene a reinar por 1000 años y que después estaremos por siempre con Él. Pero también porque creo que es palabra de Dios por su poder transformador. ¿Cuántos han sido transformados por la palabra del Señor? ¿Cuántos hemos conocido a Jesús? Amén, me encantó ese grito, amén. Ayer estuvimos viendo un testimonio de una hermana iraní musulmán. A ver, ¿cómo es hermana? Sí, estuvo de visita porque su esposo es argentino, y estuvieron en Argentina y estuvo contando su testimonio, está en YouTube. Porque ustedes saben que en YouTube hay un montón de cosas feas, pero este testimonio es potente. Musulmán, ella, ¿no es cierto?, con sus parientes, desde aquí el pelito hasta abajo. Pero ya se había entregado al Señor en Inglaterra, una tía iraní, ex musulmán, y oraba por sus parientes. ¿Qué es lo que transforma nuestras vidas? ¿Qué es lo que cambia nuestras vidas? ¿Qué es lo que produce tanta fe en nosotros? Es la palabra de Dios. El testimonio de ellos muy potente. Ustedes saben que entre los musulmanes usualmente se convierten al Señor con la epifanía que vivió el apóstol Pablo. Tal vez la única manera, ha sido la única manera. ¿Se recuerdan del apóstol Pablo? No había forma de
hasta que Dios se presenta frente a él. Así que en el mundo musulmán eso es muy habitual cuando el Señor se presenta, ¿no es cierto? A estas personas tan atadas a su Dios, a su idolatría. Y la mamá de esta misionera, pastora, ¿no es cierto?, en Argentina, que contaba su testimonio, ella estaba adorando, estaba de rodillas, ¿no es cierto? Recuerden que hay dos grupos de iraníes, unos que oran 3 veces al día, pero ella pertenece al grupo que oran 5 veces, son mucho más estrictos. Y estando allí de rodillas, Jesús se le presenta otra vez y le da justamente esta verdad, que la verdad os hará libre. Así que le pregunta a su hija, ¿has escuchado esta frase anteriormente? Sí, esa yo la he leído en la Biblia. Tiene un poder tremendamente transformador. Queridos hermanos, hemos leído en 2 Timoteo que es útil, que es provechosa. Así que me gustaría enfrentar con ustedes esto que he escuchado esta semana: tengo miedo al futuro, no sé qué va a pasar conmigo o con nosotros. Así que yo les pregunto a ustedes, les hago la misma pregunta: ¿será útil la Biblia? Y procuro verles a todos ustedes acá y arriba, ¿no es cierto? ¿Será útil la Biblia para enfrentar tu futuro y lograr que estés tranquilo hoy ante lo incierto? ¿Será suficiente? ¿Cómo enfrentas tú el miedo al futuro? ¿Cómo enfrentas tú el miedo de lo que no ven? Lo interesante con el adversario que se cree como león, que no conoce el futuro, no tiene idea de lo que va a pasar en el próximo segundo. Nosotros nos imaginamos, estamos acostumbrados que Pablo predica 1 hora, así que estamos medio acostumbrados a eso, ¿no es cierto? Pero no tenemos idea que el Señor me va a tocar y vamos a terminar antes, ¿no? Que el próximo segundo, el próximo minuto, la próxima hora, el único que sabe lo que vamos a vivir es nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que usualmente, ¿qué hacemos frente a la incertidumbre de mañana? Obviamente procuramos trabajar, estudiar, planificar, pero nos damos cuenta que muchas veces ahí está, igual el miedo, igual el temor, igual el miedo, igual el temor. Así que hemos aprendido que tenemos que orar y buscamos al Señor. Pero ¿en qué promesas te aferras cuando vas a orar al Señor? Si te aferras a una promesa que no es dada a la iglesia, sino que a Israel, esa promesa no se va a concretar en tu vida. Tú tienes que conocer bien tu Biblia, tienes que conocer bien la palabra de Dios y darte cuenta que sí hay promesas para la iglesia. Sí, lo más eficaz para enfrentar el miedo al futuro es conociendo, es creyendo en las Sagradas Escrituras. Estas verdades te hacen libres. Me acuerdo cuando fui libre de una obra de la carne en mi juventud. Y fue la palabra que me convenció en la cruz. Jesús me hizo libre. Tremendo cuando descubrí que ya no hacía falta ni ser tentado en eso, ser verdaderamente libre. Esto funciona, queridos hermanos. Bien, yo les pregunto entonces y les hago una tarea ahora mismo. Frente a la incertidumbre de mañana, que tú no sabes lo que vas a vivir. No, si lo tengo todo, tengo la semana toda planificada, Paul. Yo también. Es que yo tengo planificada, me dirán, todo el mes. Yo también. Ustedes me dirán, tengo planificado de aquí a diciembre. Yo también. Es que ya estoy pensando en las vacaciones. Ahí sí que no. Sí, también, organizando, planificándonos, pero no tenemos idea de lo que vamos a vivir. Así que tarea ahora para cada uno de ustedes, con su hermano, con su hermana que está a su lado, o si hay visitas, ayudarle, porque ¿qué versículo de la Biblia ustedes usarían para enfrentar el miedo al mañana? ¿Se están acordando de alguno? ¿Lo pueden compartir? ¿Lo pueden compartir con el que está al lado? Y ahí se acordaron. Ahí una hermana se acordó. ¿Qué versículo usaría usted? Aquí
Allá atrás, ¿qué versículo usarían? Allá están compartiendo también. ¿Qué versículo? Mira, ahí también. Ahora, si no hay aquí algún versículo, afírmate entonces. Porque si aquí no hay una palabra, una promesa para enfrentar el mañana, esa mentira te puede destruir. Así que a leer la Biblia, a leer la Biblia. ¿Sí? ¿Con qué versículo? Porque yo tengo uno. Yo tengo uno, pero puede ser que sea el distinto al tuyo. No importa. Cuando tú hablas, cuando tú lees la palabra, Dios te está hablando a ti en forma particular. Esa es la belleza de la palabra. Bueno, yo tengo esta útil para enfrentar la muerte. ¿Hay alguien aquí con miedo a la muerte? ¿Hay alguien aquí con miedo a la incertidumbre? ¿Qué va a pasar con mi familia si yo muero? ¿Cuántos aquí manejamos todos los días, no es cierto? Estamos varias horas en el auto. Yo les contaba el jueves, ¿no es cierto?, a nuestras hermanas que estuvimos juntos, de que en esta semana casi al 90%, no es que haya chocado, casi me chocan. Y una esquina ahí, yo tenía verde, ya no partí inmediatamente, me aseguré, ellos ya tenían rojo hace rato, y cuando yo estoy cruzando, viene un taxi, pero sopladísimo. Si yo no freno, o si el Señor no me ayuda a frenar, creo que así fue, me habría pegado por lo menos en la punta. Se habrían librado de esta predicación, por eso estaría predicando. Oigan, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿cuántas promesas tenemos de que la muerte es ganancia? Para nosotros los cristianos, los que hemos recibido de verdad a Jesús en nuestro corazón y tenemos frutos de arrepentimiento, y Jesús es nuestro Rey, nuestro Salvador, la muerte la vemos con otros ojos, ¿sí o no? La vemos con esperanza, la vemos con alegría. Y si seguimos vivos acá, ¿qué enseñó Pablo? Bueno, si yo sigo vivo acá, es para el provecho de ustedes. Si usted sigue vivo acá, es para el provecho de nosotros, es para el provecho de nuestra familia, es para el provecho de aquellos inconversos que necesitan escucharte hablar del Señor. Sí, Jesús dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él le preguntó a Marta, ¿crees esto? Cada vez que tú leas grandes promesas, grandes verdades, doctrinas, ¿crees en lo que estás leyendo? ¿Crees en lo que estás leyendo? ¿Crees lo que estás leyendo? Puede ser que tus pensamientos mentirosos te aborden de tal manera que hay que hacer cosas más prácticas. Por ejemplo, en las paredes, tal vez de nuestra casa, en nuestro dormitorio. Si usted sube a la oficina, no, eso lo sacamos ayer, así que seguramente, no, mañana tampoco, el martes seguramente los vamos a volver a pegar ahí, porque cada vez que uno lee, lo recuerda hasta que uno lo memorice, el Espíritu Santo te quiere ayudar, recordando la palabra, recordando las promesas de Dios, pero para eso tienes que leerla, para eso tienes que conocer las promesas, para eso lo tienes que memorizar. Sí, la palabra de Dios es útil para enfrentar la muerte. La palabra de Dios es útil para calmar la soledad. ¿Cuántos de ustedes, como yo, leímos la estadística, creo que fue hace 3 semanas atrás, de que el porcentaje más alto aquí en Chile de sentirse solitos son las mujeres aquí en Chile? La soledad. La soledad. Yo no sé qué versículo ahora usarías para enfrentar la soledad, aunque muchas veces nos hace bien la soledad. Pero cuando nos sentimos solos, ¿qué puedo hacer? 2 cosas. Tengo otra cita acá, a ver si a ustedes les parece o están buscando otra allí. Vamos a ver. Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren en el versículo y texto que yo me aferro cuando se experimenta la soledad. Hay palabra suficiente para demostrarnos
de que el Padre no nos ha dejado solos. ¿Se acuerdan cuando les dijo Jesús a sus amigos, a sus discípulos, que tenía que volver al Padre? Fue tal el shock que les dijo que el corazón de ellos no se turbe. Esa palabra en griego es interesante, es terremoto. Así que lo que vio Jesús en los discípulos cuando Él les dijo que se tenía que ir, es que la tierra de ellos, bajo ellos, estaba ya temblando y como un terremoto. Se sintieron totalmente solos y abandonados. Es ahí cuando les dice: no, el Espíritu Santo será enviado para que estén ustedes. Es cuando Él dice: no les dejaré huérfanos. No les dejaré huérfanos. No enfrentamos esta vida huérfanos del Padre, huérfanos de Jesús. No, Él está tan interesado, Él está tan involucrado en nuestras vidas que llega a vivir acá adentro. ¿Sí o no? Por su Espíritu Santo. Oh, y es cuando tenemos la seguridad. Así que yo estoy citando un par de versículos, pero usted, por favor, siga buscando, porque la soledad es muy triste. Hay otro concepto, no solamente de que Dios está con nosotros. ¿Qué más usa Dios para ayudarnos en la soledad y no sentirnos tan huérfanos? Es algo que se repite muy a menudo. Cuando dicen muchos: mi primera familia ahora es la iglesia. ¿Se han fijado que a veces se escucha eso? Porque en la casa, esto, otro. Yo los amo en mi casa, los amo. Estoy orando de que se conviertan al Señor. Pero ¿dónde me siento parte de una familia? ¿Dónde me cuidan? Es en la iglesia. Sí, la verdadera iglesia no te abandona, sino que te contiene. Pero dije, la verdadera iglesia. Acuerden que esto enseñó Pablo en cuanto a los judíos. No todos los que nacen en Israel son judíos. Qué raro eso, ¿ah? Sí, pues. Podemos tal vez tener la membresía en una iglesia local, pero puede ser que mi corazón esté lleno de pecado, puede ser que mi corazón no esté convertido. Yo tenga solamente mi nombre nominal en cierta iglesia local, pero necesito la vida espiritual. Así que yo digo, la verdadera iglesia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy tan seguro? Por lo que dice en Hechos 2:46. Dice que la primera iglesia perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos de nosotros nos dijimos que así sea cuando se me escapa ahí el nombre del hijo menor de la Wendy? Gualberto. Dijo, y que oraba también por los campamentos, ¿no es cierto?, infantiles. ¿Cuántas veces en nuestra parcela, en retiros, en campamentos o acá, cuando estamos ya varias horas, ¿no es cierto?, pero no solamente en culto, sino que compartiendo, hay una exquisitez. El estar juntos nos hace bien. El estar juntos con la verdadera iglesia provoca nuevas fuerzas, provoca alegría. A mí me encanta, lo que más me gusta, aparte de la reunión, es cuando ya termina la reunión, pero la reunión sigue en el hall, sigue en la vereda, ustedes no se van nunca, empezamos a apagar las luces, se me quejan porque el otro día una hermana casi se tropieza, así que no podemos apagar las luces para que se vayan. No, están acá conversando, he visto algunos que oran por el otro. Oh, pero si la iglesia es la esposa de Cristo, es lo más hermoso aquí en la tierra. ¡Aleluya! Otro versículo dice, alabando a Dios esta iglesia y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Faltó otra cita, la busco rápidamente. También está en el concepto de ser la primera iglesia, ¿no es cierto? No me gusta decir iglesia primitiva porque no tenían nada de primitivo. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, wow, de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran de un corazón, de un alma. El poder, el amor
que se vive en la verdadera iglesia. Que tal vez no nos podemos llamar, tal vez no nos podemos visitar, pero cuando nos vemos, ahí está la unión en el Espíritu Santo. Ustedes saben lo triste que es cuando se acerca el 11 de septiembre y ahora que vamos a tener el aniversario número 50. ¿Cómo está nuestro país de unido? ¿Cómo está nuestro país con una paz interior? Lo único que aquí se sigue demostrando, la capacidad destructiva que tiene el odio, el no perdonar y el alimentar la amargura. La amargura es pecado, el odio es pecado, el no perdonar es pecado. Así que si hay alguien acá que tal vez yo le he hecho daño y no me he dado cuenta y no me ha perdonado, cuidado. Y si alguien acá me ha ofendido y tal vez usted ni se dio cuenta, ni me saludó y me dejó con las manos extendidas, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonarle, buscar la unidad. Porque la amargura, queridos hermanos, y la amargura que hay en nuestro país, ¿qué es lo que produce? Distanciamiento. Pero sí, pues eso es lo que ha producido. Distanciamiento. Dice, es muy triste esto, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Fíjense el poder cuando no perdonamos, cuando alimentamos nuestro odio, cuando no cuidamos nuestros pensamientos. Si todo esto tiene que ver con los pensamientos falsos, mentirosos, es saber cuidar bien nuestros pensamientos. ¿Saben cómo los cuidaba David, el rey? Él andaba hablando solo. David, dile a mi alma, Dios es bueno, Dios está contigo. David, hablaba consigo mismo. Es bueno que tú puedas, Paul, recuerda que Dios es bueno contigo. Recuerda que Dios, según la palabra, te ha perdonado los pecados. Paul, escúchame, habla contigo. Seamos locos por un rato y hablémonos a nuestra propia alma. Jesús me ha libertado, me ha hecho verdaderamente libre, me ha perdonado cuando yo le he confesado mis pecados. Sí. Oh, qué triste es leer acá entonces que la amargura puede provocar que la gracia de Dios se acabe en tu vida. ¿Y conoces a personas llenas de amargura? ¿Cómo son? ¿Cómo hablan? ¿Qué dicen por su boca? ¿Qué más dice? Dice que puede estorbar. Estaba en Hebreos 12:15, si es que no lo dije y lo quieren anotar. Les puede estorbar. Y por ella, por la amargura, muchos sean contaminados. Miren lo que provoca cuando uno es amargado, cuando uno tiene amargura. La gracia de Dios no llega, me estorba y yo a ustedes les hago mal. Miren todo lo que produce la amargura. Así que hoy, si te acuerdas que tienes algo en contra de una persona, dijo Jesús, antes de volver a orar, antes de volver a cantar, acércate al altar, dile, Señor, yo lo quiero perdonar. A veces decimos, si Él no me ha perdonado, yo no lo voy a perdonar. Esa es una mentira del porte de un buque, porque no resulta. Tal vez esa persona nunca te va a pedir perdón. Tal vez hasta está muerta. ¿Cómo te va a pedir perdón? ¿Vas entonces a estar con esa amargura? No. Cuando perdonamos, como dijo Pablo, como nos perdonó Jesús, sí, pues tenemos que perdonar a la manera que Jesús perdonó. Jesús murió para perdonarnos. Jesús murió en la cruz para perdonarnos. Y Jesús tiene excelente memoria. Nunca más se acuerda de nuestros pecados. Nosotros tenemos pésima... Yo siempre me quejo que tengo mala memoria, pero todos ustedes en este aspecto somos iguales. ¡Uy, que tienen mala memoria! ¿En qué sentido? En que nos acordamos de los fallos de ayer, de las malas decisiones de ayer y de los pecados de ayer. Están ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué habré hecho ese negocio? ¿Por qué habré vendido eso? ¿Por qué habré comprado eso? Etcétera, ¿no es cierto? Pero el Señor, cuando perdona, olvida. Bien, para procurar avanzar
Entonces, bueno, vuelvo ahí a la iglesia. Oh, que la iglesia sea tu refugio, la verdadera iglesia. Que la verdadera iglesia sea tu oasis y que la verdadera iglesia es tu familia, es mi familia. Sí, pues, sí. Lo enseña muy bien Pablo. Que las hermanas mayores son como mi mamá, los hermanos mayores son como mi papá. Que yo tenga que observar a las señoritas como mis hermanas. Eso lo enseña Pablo. Somos una familia, somos una familia. Bien, también es útil, qué bello, para calmar la ansiedad y el estrés. Y es ahí cuando yo, no sé si me resultó al comienzo, en la introducción, de esto de hablar del ejercicio, ¿no es cierto? Porque si hay algo que hace el ejercicio, que todavía no me lo inculquen, ¿no es cierto?, en la familia, no logro hacerlo. Y eso que tengo la bicicleta ahí con los neumáticos con aire. Pero ustedes saben que el ejercicio calma el estrés, calma la ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando el ejercicio no es suficiente? Pablo entonces escribe a los hermanos en Filipo. Esto es lo que hago yo, dijo Pablo. Frente a la ansiedad, frente al miedo al futuro. Recuerden que cuando él escribió esta carta a los filipenses, él estaba encarcelado. En ese momento él no sabía que iba a ser libre. Pero en esta ansiedad de estar en la cárcel, en estas paredes oscuras, húmedas, voy a escribir a los hermanos en Filipo de que así yo también, y sobre todo, libero mi ansiedad y estrés. Él dijo, sí, es muy conocido esto. ¿Qué versículos usarías tú? Yo uso este. Yo me aferro a este prácticamente todos los días. Todos los días. Aunque me sigue tiritando el ojo por el estrés del año pasado, pero aquí yo lo leo con este ojo para que se calme el ojo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Se lo saben? ¿Lo leemos todo? ¿Lo decimos en voz alta? 1, 2 y 3. Por nada estéis afanosos. Una vez más, por nada estéis afanosos. Suena sencillo, ¿eh? Pero si ahora tú pones ese drama en el trabajo, la dificultad en la familia o el miedo al futuro, trae esas cosas, esos miedos. Y di, por nada, Pablo, por nada estaba afanoso. ¿Cuál era? Me faltó aquí escribir algo. ¿Cuál era el remedio exquisito que siempre le funcionaba a Pablo y a la iglesia verdadera siempre le funciona? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si quieres tener menos ansiedad, menos estrés, menos afán, menos miedo al futuro, bueno, ora más. Menos afán es orar más, orar de calidad, orar estando en la presencia del Señor. Y Él escucha todo, pues dice que presentemos todos esos afanes y ansiedades. Yo me acuerdo una vez, siendo más joven, estaba desesperado, llamé a mi papá. Yo pensé que me iba a dar un texto ahí de las profundidades de los misterios. Y usó un versículo que hasta me lo sé de memoria. Pero a veces cuando uno lo escucha de otro, ¿saben cuál es? Sí, se lo voy a decir. Esto es un... ya, mejor avanzo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y cuando dijo esto, dice, porque Él, Jesús, tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de tu futuro. Que haya descanso, que haya paz en esta mañana frente a la incertidumbre o de la economía o familiar o de salud o política. Todo esto, ¿no es cierto? Que es como que ya hasta ni se puede dormir. Sí, yo tuve que ser medicado el año pasado para poder calmar esta cuestión. Pero aún así no bastaba, Me obligaron a empezar a pasear al perro. Te voy a sacar a pasear. Ahora soy el único que lo pasea, no permito que nadie lo pasee porque me encanta.
son mis 15 minutos más lindos del día. Y el perro es re feo, si tiene hasta mal testimonio. Pero son los mejores 15 minutos en la mañanita. Pero ¿saben? Lo que a mí me ayudó y siempre me ha ayudado, pero uno se descuida. Por nada estar afanoso, dijo. Presentemos ante Él nuestras peticiones. Y después Él dice algo muy importante, ¿eh? Y la paz de Dios, o sea, cuando hemos orado, cuando le hemos dado gracias por este drama, Señor. Y no es como un amuleto, no es un amuleto. Gracias porque estoy enfermo, entonces voy a ser sanado. No, es realmente reconozco que tú me puedes ayudar, que tú me puedes fortalecer. Ya, puedo empeorar, puedo morir, pero yo doy gracias que estoy en tus manos, cuando sale en forma sincera. ¿Qué produce eso? Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice ahí. Así que si hay algo que calma los pensamientos, la incertidumbre al futuro, es, si quieres menos afán, menos ansiedad, menos estrés, haz deporte, saca a pasear a tu perro, es buena idea, pero ora y busca al Señor. A mí me trae paz. A mí me trae paz. A mí me trae paz estar en la presencia del Señor. Que nada te quite tu tiempo de oración. Bien, dice conclusión. Estoy contento. No sé, ¿han tomado los minutos? Pero parece que va a ser antes de las 1. Dice conclusión. Ya, ok. Conocemos las promesas. En el EBT, ¿no es cierto?, todo lo que estamos aprendiendo. Ayer yo no entendí nada. Les pasó. Las únicas palabras en hebreo que sé es shalom. Shalom, ¿no es cierto? Y tal vez la palabra más importante, Yoshua Mesías. No sé si lo habré dicho bien. Yoshua es Jesús, Mesías es Mesías. Vamos a ver cómo nos va en la próxima clase, ¿eh? Oigan, sí. Pero ¿saben lo que tenemos que hacer? Creer en ella, pues. Confiar en ella, pues. No saco nada con ser un excelente teólogo si no creo en lo que ella está. ¿Saben ustedes que hay teólogos ateos? Teólogos ateos. Existen. Y que no confían en esto. El autor de Hebreos, él explica por qué Israel no pudo entrar en la tierra prometida. Él explica qué fue lo que les pasó. ¿Se asustaron con los gigantes? No, esto fue. El autor de Hebreos lo explica muy bien. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como ellos. Y aquí el autor de Hebreos en el capítulo 4 está hablando del pueblo de Israel que escucharon la palabra de Dios, pero no lograron entrar en el reposo, en la tierra prometida. Y como es entre los judíos, cuando es una paz plena, hay que decir paz, paz, shalom, shalom. Ellos no pudieron entrar a ese reposo. Recuerden que murieron en el desierto. Y aquí el autor lo explica. Dice que a ellos no les aprovechó el oír la palabra. Tenían la palabra, tenían a Moisés. Y no les aprovechó, hasta esta palabra aprovechó, pero sé que es distinta al útil. No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Se fijan? Tenemos que confiar en ella, o si no, esto no nos va a aprovechar en nada. Así que en esta tarde, cuando repases los versículos que he mencionado, o tú te acordaste ahora, o el Espíritu Santo te hizo recordar otros versículos para sentirte seguro frente a la muerte, frente a la ansiedad, léelo con otros ojos. Léelo confiando en Dios. Lee confiando de que Él es un buen Padre. Él dice que es un buen Padre. Que todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Él. Lo suelo decir que a veces pensamos que Él como Padre es un ogro, pero no, Él es un buen Padre. Aquí lo encontré. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay.
Cuando te acerques a la palabra, cuando te acerques en oración, tienes que creer que Él existe, que Él te oye, que Él te va a hablar con su palabra. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Miren lo que promete, ¿eh? Quieres buscarle con una intensidad distinta. Quieres leer la Biblia con una intensidad distinta. Tienes que creer que Él existe y que es galardonador. Y no pensemos en la economía solamente, en el éxito solamente. Pensemos en lo espiritual que realmente nos sostiene, porque podemos perder todo en un segundo. Y eso lo sabemos. Vivimos en un país sísmico. Podemos perder todo en un par de minutos. ¿Qué haces tú entonces frente a esa realidad? Va a ser lo que tú has invertido espiritualmente. No te va a servir lo que has invertido económicamente, sino que te va a servir lo que has invertido en lo espiritual. Tienes que tener, y esta era una frase que no nos gustaba en la juventud, pero me ha hecho mucho sentido. Tener recargadas siempre, no sé por qué es de este porte, puede ser de este porte también, las baterías de nuestra vida espiritual. Que si no buscamos al Señor en oración, si no nos alimentamos de la palabra con fe, esa batería, no sé de qué porte será, se va agotando, se va agotando, se va agotando. Ayer escuché a un joven que calculó bien cuánto momento está en la presencia del Señor contando los cultos. Él contó las horas de sueño, él contó las horas de estudios, él contó las horas de pasarla bien y se dio cuenta de las pocas horas que tiene la semana para recargar bien esa batería. ¿Qué pasa cuando está vacía la batería? Bien, debemos confiar en su palabra. Dios no es hombre para que mienta. Son 2 veces que esto sale en la Biblia. Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él dice en la palabra es verdad. Para lograr confiar en la palabra del Señor, debemos dedicar tiempo a leerla, a estudiarla, a reflexionar en ella con fe. Y ahí estaba Hebreos capítulo 6, 11 y versículo 6. Y ahí está el versículo que les hablé. Bien, en este mediodía, yo quisiera invitarles con toda nuestra inteligencia, concentración, con nuestra devoción, agradecer a Dios que tenemos la Biblia completa en nuestro idioma. Puede ser que la tengas en el celular, puede ser que tengas varias Biblias de estudio en casa y varias versiones. ¿Qué les parece que demos gracias a Dios que tenemos la posibilidad o de leerla en inglés, en otro idioma, ¿no es cierto? Y en nuestro caso, el español, el castellano. Pero también quisiera, para que puedas enfrentar bien la incertidumbre de mañana, para aquellos tal vez que tienen miedo al futuro, quiero invitarte para que pidas ayuda al Señor en, creo yo, 3 pecados que tiene nuestra iglesia. Nuestra iglesia está sufriendo de 3 pecados espirituales. Y se nota, se observa fácil. Cuando estamos predicando y tengo que salir por X motivo, es porque me llaman, porque no tengo la costumbre de ir al baño cuando estoy en reunión. Lo haré antes, lo haré después, me aguanto. Pero cuando ya vengo de regreso, por lo que me han pedido ayuda, en medio de la predicación he visto partidos de fútbol acá en celulares. He visto que no están atentos, sino que están atentos al WhatsApp y los videos que están recibiendo en el WhatsApp. Si me han visto a mí o a los pastores, ¿no es cierto? Estamos con el celular en la reunión, es porque nos estamos comunicando. Falta esto, pasó esto otro. ¿Qué hacemos con este aviso? ¿A quién le toca predicar hoy? No, eso no. Hermanos, estamos comunicándonos entre nosotros. No es que yo estoy viendo el WhatsApp para planificar la semana. Yo lo guardo en ese sentido.
Trabaja tu voluntad, trabaja tu dominio propio, porque si hay un pecado en la iglesia es el sedentarismo espiritual. Yo me he reído harto de mí mismo al decir que yo tengo ejercicio, no sé, soy sedentario, paso sentado, manejo sentado, hasta que una vez un hermano me dijo en el metro: ¿usted anda en metro, hermano? En micro, en metro, en colectivo. Pero por supuesto que la mayoría de las veces estoy sentado, soy sedentario y eso está mal. Pero es peor ser sedentario espiritual, porque si descuidamos esto, el que es como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Qué harás? ¿Qué harás para que tu sedentarismo espiritual salga y tengas ejercicio, pero piadoso espiritual? Otro pecado, indiferencia. Indiferencia espiritual. He estado predicando ya 35 minutos y no estás ni ahí con lo que digo. No estás ni ahí con la palabra. No estás ni ahí con lo que pasa en el mundo. Oigan, todas las señales hablan de que pronto nos vamos. No, yo estoy totalmente embelecido de mi propia vida. Y después hay otra, el egoísmo espiritual. Oiga, no lo saqué de ningún libro. Llegó así a mi corazón en esta semana. ¡Pam! Sedentarismo espiritual, indiferencia espiritual. Y este egoísmo espiritual lo encuentro encachado. Es de Ezequías. Ahora que hemos estado estudiando la historia de Israel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando él se portó mal? Se arrepintió. Dios le perdonó. Le bendijo cualquier cantidad, pero otra vez le entró el orgullo, otra vez le entró un poco la soberbia. La soberbia, el orgullo, hay que derrotarlo. Y eso no se derrota con sedentarismo e indiferencia espiritual. Eso, el orgullo se derrota con disciplina. Bien, ¿qué pasó con este Ezequías? Estaba tan contento, estaba tan orgulloso de lo que él tenía, y Dios se lo había dado, que ustedes saben que él abre su palacio, los templos, y le muestra todas las riquezas al enemigo número 1 de Israel en ese tiempo, a los babilónicos. ¿Se acuerdan de esa historia? O si no, Zoom, la clase con Jonathan, porque yo creo que fue el pastor Jonathan. Bien. Dios le dijo: ¿y qué acabas de hacer? Esto, pues si le he mostrado todas las riquezas. Todo esto ahora tú lo vas a perder. Y más encima ustedes ahora de Israel se van a ir a Babilonia. Pero esto va a pasar con tu hijo y con tu nieto. ¿Y saben lo que responde Ezequías? Es que lo encuentro ya demasiado descabellado. Miren lo que responde cuando recibe este juicio. Oh, aquí dice, no, acá. No lo dice. Lo perdí. Qué lástima. Esta es la última oportunidad. Si no, lo anoté mal. Pero ustedes saben esta historia, a ver si cuando él dice, por lo menos habrá paz en mi tiempo. ¿Se acuerdan que lo dice? Aquí está. ¿Saben esta tentación de Ezequías? Dice, es que Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en el corazón de Ezequías. Y aquí está. No, sí, tenía razón, está acá. Segunda Reyes 20. Están atentos, ¿ah? O ya quieren que... Aquí dice, pues. Miren lo que responde Ezequías cuando escucha el juicio de Dios. Ustedes serán deportados a Babilonia, todo esto va a ser de los babilónicos. Mira, la embarraste con lo que hiciste. ¿Y saben lo que dice Ezequías? La palabra de Jehová que has hablado es buena. O sea, lo que hizo que tuvo consecuencia para sus parientes, para todo Israel. La palabra de Dios es buena. Y dice, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿No encuentran que es harto egoísta? Eso es egoísmo espiritual. Con tal que yo esté bien,
con tal de que a mí me vaya bien, con tal que el Señor me responda a mí las peticiones. Sálvense ustedes, pero con tal que yo esté bien. No, eso es un terrible pecado, el egoísmo espiritual. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y lo primero que va a hacer es, ¿dónde la tengo? Vamos a dar gracias por Casiodoro. Tantos hombres perseguidos. Recuerden que su amigo Valera se demoró 20 años en revisar el trabajo de Casiodoro. Oh, Jesús. Jesús, tú sabes que a veces siento que mis palabras son vacías y no expresan realmente lo que está en mi corazón. Pero en esta mañana, junto a la iglesia, algunos usarán la palabra gracias, otros usarán la palabra te adoramos, te honramos. Míranos, obsérvanos en esta mañana. Señor, queremos de alguna manera expresar. Suena tan barato decir gracias, pero es que es la única palabra que puedo usar en este momento. Gracias, gracias. Aunque te adoramos. Gracias por ese tiempo, Señor. La revolución de las artes. Gracias por el hambre que pusiste en que se tradujese la Biblia desde el idioma original. Tanta gente que sufrió para que nosotros la tengamos hoy. No solamente esta Biblia de Casiodoro, que yo no la entendería por este español tan antiguo. Gracias por las revisiones. Gracias por las nuevas traducciones, basándose en mejores Biblias de antaño, Señor. Gracias, 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 gracias. Ayúdanos a respetarla. Ayúdanos a respetarla, ayúdanos a amarla, ayúdanos a confiar en ella, ayúdanos a confiar en ella. Oh, Señor. Y si les pasa muchas veces igual que a mí, que a veces las palabras no son suficientes, bueno, hace un par de meses atrás se nos enseñó a orar la palabra. Así que yo les invito a que usemos la palabra para orar a Dios. Salmo 119 y versículo 33 al 40, que esta sea nuestra oración de hoy. Salmo 119, desde el versículo 33. Esta es mi oración junto a ustedes. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, es la palabra, y lo guardaré hasta el fin. En nuestra oración, dame entendimiento para comprender su palabra, y guardaré tu ley, tu palabra, y la cumpliré de todo corazón. Que esta palabra pueda ser orada. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y el versículo 36 del Salmo 119. Inclina mi corazón a tus testimonios. Testimonio es palabra de Dios. Inclina nuestros corazones a tu palabra. La indiferencia espiritual, el sedentarismo espiritual, el egoísmo espiritual. Inclina nuestros corazones a tu palabra. Y dice, y no a la avaricia. Oh Jesús, te pedimos perdón por nuestra avaricia. Te pedimos perdón por nuestro egoísmo. Te pedimos perdón por la poca prioridad que hemos dado a estar en tu presencia. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y el versículo 37 al final, avívame en tu camino. Oh, esta oración, Señor, avívanos, 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 avívanos. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Oh, Jesús, confirma tu palabra. Quita de mí el oprobio que he temido. A ver, ¿qué estoy leyendo? Sí, pues el Salmo 119, 39. Quita de mí el terror del futuro, porque buenos son tus juicios, tu palabra. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Da paz en esta hora,
Da consuelo en esta hora. Aviva los corazones, no solamente para conocer la palabra, sino para obedecerla. Aquellos que tienen amargura, aquellos que tienen odio, Señor, permite que hoy puedan entender la importancia del perdón, la importancia de olvidar como tú olvidas. Oh, visita tu iglesia en esta hora. Que podamos volver a casa con nuevas fuerzas, que podamos volver a casa con paz y que esa amargura no esté, que ese odio no esté. Me acuerdo, Señor, cuando este hombre en esa congregación fue libre y dijo que lo único que quería hacer era correr a la casa, abrazar a su papá y pedirle perdón. Y eso que el que le había dañado era su propio padre. Sí, sigue derramando tu amor en nosotros. Sigue derramando tu amor en nosotros. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar ahora, pero se me olvidó algo muy importante. Teníamos que entregar las invitaciones para que usted pueda traer alguna visita, algún contacto, ¿no es cierto?, para el 1 de octubre. Las vamos a entregar la próxima semana, así que prepárese. Todavía hay tiempo para entregar estas invitaciones, pero me imagino que ya están orando por estos contactos, por estos parientes. Sin la oración, sin el ayuno, usted no va a convencer a nadie, yo tampoco. El que abre las puertas, el que abre el corazón para que escuche la palabra es Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por nuestros pecados, el que fue sepultado, bajó al Hades, pero el domingo en la mañana resucitó porque la muerte no lo pudo retener. Ascendió a los 40 días y se sentó a la diestra de Dios y envió al Espíritu Santo, y el Espíritu vive en nosotros y está sobre nosotros. A ese Jesús servimos. Amén.